se ha dicho que una gran parte de la economía dominicana viene del lavado de activos. Eso se ha Ay, dicho sí. sobre todo en los últimos 20, 30 años, el boom inmobiliario, donde veíamos Ujú. construirse edificios que muchas veces se quedaban vacíos y tú decías, ¿qué es eso? Lavado. En fin, y hay otras áreas también, por supuesto, de la economía que también han sido sostenidas por lavado. Pero luego se aprueba una ley sobre lavado de activos y uno se pregunta, ¿cómo habrá incidido esto? Si es verdad que el lavado de los activos, el lavado beneficia a la economía, promueve el circulante, etcétera, etcétera, o si por el contrario es una retranca. Vamos a hablar de este tema para desglosarlo rápidamente y lo vamos a hacer con Ángelo Rijo. Ángelo es especialista y precisamente consultor en prevención de lavado de activos y delitos conexos. De esto saben mucho los abogados, saben mucho la gente del sector inmobiliario, porque todo el mundo tuvo que coger cursos para lo de la ley de lavado, pero el Ujú. público en general desconoce. Es cierto que el lavado de activos, o sea, permite mayor movimiento en la economía y que nuestra economía ha tenido bastante inyección a lo largo de los años producto del lavado y que ahora eso se ha ralentizado producto de la ley. Ok, bueno, antes que nada, primeramente, buenas noches por la invitación. República Dominicana tiene desde el 17 una regulación nueva, que es la ley 15517. Esa ley deroga la anterior, que era la 7202. Esa ley, pues, digamos que cita unas actividades de alto riesgo en la economía. Dice sectores como bancos, seguros, casinos, puesto de bolsas, joyerías, constructoras, inmobiliarias, abogados, contadores, etcétera, Ujú. son actividades de alto riesgo. Entonces, toda aquella persona física o moral que se dedique a ejercer una actividad de esa, la ley lo cita como sujeto obligado. Entonces, ese sujeto obligado, llámese un dealer, una constructora, tiene la obligación de hacerle un due diligence, una debida diligencia, a todo aquel cliente que A vaya todo el mundo. a comprar o adquirir un servicio. Pero es cierto que la pregunta inicial, Sí. es cierto que ha sido un renglón importante, o sea, que ha ayudado a la economía dominicana porque uno veía la cantidad de obras y la cantidad de carros y todo lo que se mueve alrededor de esos sectores que tú hablabas, Sí. que venían del lavado y eso es un movimiento de efectivo. Sin embargo, lo que estaba leyendo es que es todo lo contrario, Sí. que es dañino para la economía. Vamos a ver, explícanos. Eso es lo contrario. El lavado de activos, más que dinamizar la economía, pues la afecta, porque está entrando un circulante que no es lícito a la economía. O sea, un circulante a los bancos, a los sujetos obligados no financieros, y al final, más que dinamizarla, lo que hace es que la afecta. O sea, ¿Cómo? hay un circulante que no es legal en la economía. Entonces, aunque se puede percibir como que hay un crecimiento en la economía Ujú. por un dinero que no es ilícito, al final ese circulante lo que hace es afectar la economía como tal, porque hay un circulante que no es, digamos que lícito, un circulante que es ilegal. Entonces, ese circulante ilegal no lo da únicamente el lavado como tal, o sea, no lo da únicamente la droga, el narcotráfico. Hay otros delitos precedentes o otros delitos conexos, que son actividades que pueden generar lavado. Por ejemplo, soborno, trata blanca, pornografía infantil, Ujú. delito medioambiental. De hecho, la ley cita 36 tipos de delitos precedentes, que son esos delitos que pueden generar lavado de activos o son susceptibles al lavado de activos. Ujú. Es muy, digamos, es muy frecuente que usted vea, por ejemplo, en las noticias que agarraron un camión lleno de inmigrantes en la frontera. Eso es trata de personas, eso es lavado de activos. Que agarraron un camión lleno de cebolla, de ajo, de cigarrillo, eso es contrabando, eso es Ujú. lavado. Entonces, el lavado de activos hoy en día no es únicamente droga y narcotráfico. Hay 36 tipos de delitos precedentes o actividades susceptibles al lavado de activos. ¿Cuáles son las entidades que están facultadas para supervisar a todos estos sujetos obligados que tú mencionas? Porque es muy amplio y uno pensaría que se limitaban solamente esas actividades. Cuando tú ves un crecimiento económico rápido en una zona que construyeron un restaurante de la noche a la mañana y está vacío y se mantiene, y todas esas cosas, dice, bueno, eso es lavado, pero todas las demás que tú Oh, identificaste, mm. u- no la veíamos como delitos conexos al lavado. Ujú. ¿Quién debe ser? ¿Qué autoridades son los que deben supervisar y evitar que siga circulando ese dinero que no es lícito? Claro, la regulación establece varios reguladores. Para el sector financiero, para los bancos está la superintendencia de bancos.
para seguros, la super de seguros, para valores, la super de valores, para el sector cooperativo, el A IDECO, cada uno. para los sujetos obligados no financieros, excepto juego de azar, la DGI, que es el regulador Para que los más... dealers, para los restaurantes, todo el Correcto, para todo eso. es el regulador que más difícil lo tiene, si así quiere decir, porque es el regulador que más sujetos obligados supervisados tienes a su cargo. Dealer, compraventa, joyería, constructora, inmobiliaria, abogado, ¿Son la mayoría? contadores, la mayoría. O sea, estamos hablando de casi 60.000 sujetos obligados en el país. Sin embargo, los financieros los regula la super de banco, de seguros, valores, cooperativa. Pero Sí, ahí voy con una pregunta, porque cuando uno ve los grandes casos de corrupción que se están llevando en la justicia, uno dice, ¿y cómo era que esta gente movía a través de la banca cientos de millones, a veces miles de millones de pesos en los casos más grandes? Y que cuando tú vendes un carro, lo que sea, ya Ajá. tú tienes un reporte y todo, que hay que hacerlo el banco. Y tú dicen, pero cómo es que a los simples mortales nos Tenemos un reportan límite. todas las transacciones que nosotros hacemos y esta gente puede mover tanto dinero? Así es. sí. ¿Cómo es que funciona realmente? Claro, los bancos, digamos que muy puntualmente, con la pregunta de la señora, Ujú. los bancos muy puntualmente, Ay, Dios mío, de la no te señora, está me viendo. Me está sentí como de... acostumbrando, Diana. Él como me de está viendo, 85 Diana. años. Acostumbrado, ya está bueno que sea yo Mira, aquí la única. Ahí está Diana. Basta. Somos dos menores acá en el Basta, programa. qué menores, qué menores. Ubíquense. bueno, los bancos muy puntualmente, o todos los sujetos obligados, tienen la obligación de reportar algunas transacciones a una dependencia que se llama la UAF, que es un organismo, digamos que independiente, un organismo que recibe esas informaciones de los sujetos obligados y hace análisis financiero. Entonces, cuando usted adquiere un servicio o un producto en un banco y ese servicio, la transacción, genera una alerta o usted paga un monto en efectivo, que lo conversábamos ahorita, que Eso lo supera comentábamos los fuera de- $15,000. Ok, si entonces yo voy a ahí, pues, depositar más de $15,000 Ajá. en mi cuenta de banco, entonces se genera una alerta. sí, el banco tiene la obligación o el sujeto obligado de reportar ese cliente a la UAF. La UAF, ¿qué hace con eso? La UAF analiza esa transacción y hace sus investigaciones correspondientes. Entonces, todo cliente que haga un pago en efectivo en cualquier sujeto obligado que me iguale o supere el monto equivalente a $15,000 o en peso dominicano el equivalente, pues el sujeto obligado tiene la obligación de reportar ese cliente a la UAF. Y antes era $10,000 antes de la nueva ley. Correctamente. con la Eran ley $10,000 52, el así tope. es. Lo que preguntó Diana, o sea, del 2017 para acá, nadie ha podido, ninguno de los que ha tratado de lavar dinero, de los que han cometido actos de corrupción administrativa, han podido depositar en banco porque habrían tenido que explicar y justificar todo ese dinero. Todo ha sido mantenido en bolsas negras de basura en sus casas. No. Bueno, para eso ya está la UAF que hace sus análisis. Eli, qué reportes, bueno. y luego está, digamos que el Ministerio Público, cuando la Ajá. UAF eleva esos casos al Ministerio Público, digamos que en caso de. Pero Y esa práctica de que había una gente que llegaba a un dealer con $1 millón de pesos en efectivo, efectivo. ya eso no se puede hacer, sí. Bueno, Ya había en gente teoría no así se puede que hacer. iba y compraba al cacarazo. Sí, en teoría no se puede hacer porque con los dealers puntualmente hay un tope en efectivo de $500,000. El artículo 64 de la ley dice que si Ángelo va a comprar un vehículo, ese dealer no puede aceptarle a Ángelo un pago en efectivo que iguale o supere los $500,000. 500,000 pesos. Ese tope lo puso la ley 15517 a partir del 17 para acá. Pero si a los dealers lo tiene que supervisar la DGI, Sí, Imagínate. correcto. entonces, No, entonces, llegan los clientes, como él lo dijo, en teoría no podrían, pero en la teoría. práctica. Al igual que los dealers, hay otros sectores con topes. Construcción, por ejemplo, $1 millón, etcétera. que también el sector inmobiliario, ¿quién es que supervisa? La DGI también. La DGI, correcto. también la DGI. La tiene. DGI, Sí, la DGI. Gracias, Ángelo, por haber estado con nosotros. Muy interesantes las explicaciones. Un día vamos a volver a hacer una mesa. Hemos hecho mesas, de hecho, cuando se iba a aprobar esa ley, hicimos mesas y fueron muy interesantes. Esto es un tema importante que tratar porque definitivamente, por desgracia, es parte del crimen organizado, el lavado de dinero y nosotros todos lo hemos visto con nuestros ojos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Gracias. ustedes. Y a todos ustedes ha sido un programa emotivo, empezó siendo muy emotivo, pedimos disculpas si
quizás la gente está acostumbrada a llegar con alegría o con temas de noticias que no tocan fibras tan sensibles. Era necesario. Pero ojalá ustedes mismos se vuelvan repercutores y manden ese video, está en internet, a todo el que pueda, a todas las autoridades, porque a esta madre hay que ayudarle y hay que hacer justicia. Yo todavía la tengo. Que no quede en la indignación, María Cela, que no se quede ahí. Que no Al se quede. Ministerio de Interior y Policía, al jefe de la Camacho. policía, al Ministerio Público, sí, Camacho. al DICRIN, que se le señala directamente en el testimonio de Esos dos Dionisio. policías Tienen tienen que pagar. Tienen que pagar tienen, por ese. y tienen que dar la cara, tienen que dar Tienen un que dar la informe de qué fue lo que pasó ahí, quiénes fueron los que actuaron Así. y tiene que haber sometimientos. Muy buenas noches, señores. Hasta mañana con un programa feliz. Un beso grande. Dios les bendiga.